Estas desveladas, eso es lo que nos dejan, esa gripe. Así veamos, la señora que me ayuda aquí en la casa, que estaba enfermita. Ala, le digo, pues hay que ni vengan, para que descanse y se mejore. Pero sí, pues que ahorita van a andar una gripe suelta. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Pues todavía faltan algunos compañeritos. Vamos a ir pasando listas, sí, para mientras se terminan de unir. María Luisa, vamos a leerle su nota final. Dice que Presente. tiene correcto 100 puntos de nota final. Ya se encuentra Gracias. correcto en el Classroom y también está en nuestra aula virtual y ya tengo yo la nota que entrego a la universidad. Cindy Cruz Moreno, 96, bárbaro, excelente. Juan Rafael se encuentra. Todavía no se ha unido el compañerito. Jennifer Martínez se encuentra. Sí, Sí, aquí está. profe. Correcto. Jennifer 96. Jennifer, excelente. Bernardo Antonio. Todavía no está Bernardo. Bueno, vamos a esperarlo. Yaskari Pais. Aquí está, correcto. 100 puntos de nota final, Yaskari. Excelente, muy bien. Qué Gracias. bueno. Ok. Bueno, tenemos una compañerita, ¿verdad? Que todavía no sé si va a continuar con nosotros. Pues, Janit no se presentó, solamente tiene el acumulado. Lisbeth Reyes se encuentra. Sí, profesora. Correcto, Lisbeth, 98. Lisbeth, excelente. Muy bien. Y también tenemos a Isaac Levi Seas. ¿Ya se encuentra? Todavía no. No vamos a Buen esperar. día. Ah, ok. Buenos días, mi amor. Bienvenido. Tenemos 90 puntos, Isaac. Excelente. Entonces, vamos a pasar la asistencia al final para que ya estemos todos reunidos, ¿verdad? Para la primera asistencia del año. Hoy es 3/1 del 26. Correcto. Entonces, chicos, ya vimos pues algunos temas. El próximo día les entrego sus exámenes. Algunos temas como de manera introductoria ya llevan en su mentecita que en esta clase pues vamos a ver leyes, vamos a ver conceptos y vamos a entrar a trabajar meramente en lo que es el comercio exterior. Y tenemos que iniciar con el marco jurídico continuándolo aquí en Nicaragua. Entonces les voy a presentar una ley que es necesario que ustedes la manejen al 100, ¿verdad? Y la estudiemos y la repasemos. Les voy a presentar la ley 265. Ok, se está compartiendo pantalla, se mira. Sí, Perfecto, entonces esta es la ley que establece el autodespacho para la importación, exportación y otros regímenes. Ley 265. Entonces, ¿qué habla de esta ley? Bueno, habla que el código, un momentito, vamos a darle entrada al compañerito. A ver. Ok, a ver. Permitir, correcto. Bienvenido, Rafael, bienvenido a clase. Gracias, buenos días. Buenos días. Entonces, Juan, tenés 100 de nota final, ¿oíste? Qué bendición. Excelente, excelente. Gracias. Gran trabajo para todos. A todos los felicito. Hicieron un gran trabajo. Leyeron detenidamente las preguntas porque habían ahí unas bien tramposas y les felicito. Entonces, se está compartiendo pantalla hoy ya, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, se comparte. Sí, Ok, sí, excelente. sí. Perfecto. Entonces, esta es la ley 265 que tiene que ver con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, conocido como CAUCA. Eso también lo vamos a ver porque es importante que ustedes manejen. Yo ya les preparé la clase del Cauca y el Recauca. Esa clase está preparada. Pero necesito que ustedes vayan, investiguen y el próximo día que yo les presente la clase van a estar empapados en el tema. Anoten, por favor, para el próximo día de clase, que sería el 10, vamos a estudiar
van a investigar el Cauca y el Recauca. Yo les voy a hacer la presentación de la clase, no se preocupen, pero ustedes van a investigar qué es el Cauca y el Recauca. Correcto, para el próximo día de clase, que es el 10. Ese día yo les hago la presentación, yo la tengo lista, pero necesito que ustedes vayan e investiguen, ¿verdad? Para que todos hablemos el mismo tema el próximo día de clase. Mientras tanto, nos vamos a centrar en lo que es la legislación nicaragüense. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Es la ley que establece el autodespacho para las importaciones, exportaciones y otros regímenes. Dice que tiene por objeto regular los actos y formalidades que los interesados y las autoridades aduaneras deben realizar en las aduanas para la entrada o salida de mercancías o dentro del territorio. En el sistema de autodespacho, los interesados deben cumplir con las obligaciones arancelarias y tributarias y no tributarias que generen la entrada y salida de mercancías. Esta ley va a indicar en qué casos. Dice que son obligaciones arancelarias y tributarias el pago de derechos de impuestos, tasas, cuotas, antidumping, multas y las demás que establezca la ley. Los trámites relacionados con el autodespacho de mercancías serán realizados por agentes aduaneros autorizados o sus gestores, ya sea como consignatarios o mandatarios de importadores o exportadores. Que es importante aquí que deben de ser autorizados, ¿verdad? Estos agentes aduaneros no es que yo llego y ya hice eso, no. Hay una ley, hay una carrera que te lo permite, también hay técnicos que lo hacen como son los gestores. Aquí en Nicaragua tenemos algunas empresas que se dedican a esto. Una de ellas, por ejemplo, es Aconic, que es una empresa que tiene años trabajando en esto de importación y exportación. Están obligados al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables, los que introduzcan mercancías al interior. También sean propietarios, poseedores o destinados, remitentes, apoderados, agentes aduaneras. Cualquiera que tenga que ver con estos trámites tiene que cumplir con esta ley. También las personas que presten servicios o realicen actividades dentro de los recintos aduaneros y fiscales o fiscalizados deberán portar gafetes, carnet u otro distintivo que los identifique. Sea que aparte de que me autoricen legalmente poder hacer estos trámites, yo debo de portar algo que me identifique que yo voy a trabajar en esta área. También tenemos las empresas porteadoras, los capitanes, pilotos, conductores, propietarios, todos los que manejan un sistema de carga, ¿verdad? Ya sea marítimo, terrestre. Dice que deben aplicar las medidas de control que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y asegurar en los medios de transporte el cumplimiento de la disposición de la ley. Presentar cuando se les requiera las mercancías que transportan, así como los manifiestos y demás documentos que amparen utilizando los formularios correspondientes. Entonces, en el Cauca vamos a ver que ahí cumplimos un código que nos rige a todos, ¿verdad? En este ámbito. Entonces, esto es lo que esta ley está promoviendo. Y que estas personas que se encargan de traer esos embarques o de sacarlas del país, si alguien autorizado les dice, necesito que me muestres qué llevan, entonces están en la obligación de mostrar qué mercancías son las que transportan, porque como sabemos, ¿verdad? Se pueden presentar algunos delitos que son perseguidos y que se deben pues de exponer. Y a la vez presentar documentación que ampare por qué llevo esto fuera del país, cuál es la procedencia, a quién lo está enviando, toda la información. Entonces ellos están obligados a hacerlo. También va a hablar de las mercancías que se encuentran almacenadas en depósitos ante la aduana. Podrán ser objeto de actos de conservación, examen y toma de muestra, siempre que no se altere o modifique su naturaleza o las bases grabables para sus fines aduaneros. O sea, si yo vengo y deposito ahí en una bodega de aduana mi mercancía y necesitan saber por qué está ahí, cuánto tiempo lleva, pueden tomar
muestras y pueden examinar qué es lo. Obviamente, pues no es que van a llegar y a destruir y a revolver todo lo que tengo ahí, siempre con el debido respeto. Entonces, pero sí estamos en la obligación de permitir que nos revisen, ¿verdad? Las personas autorizadas para almacenar mercancías en depósito a la orden de las autoridades aduaneras tendrán, además de las obligaciones señaladas en la correspondiente concesión o autorización, las siguientes: aparte de todo lo que ya dijimos, tienen que recibir, almacenar y custodiar las mercancías que se descarguen de los medios de transporte. Permitir al personal de aduana que, mediante orden escrita de la autoridad aduanera, supervise las labores del almacén. Aplicar a los almacenes las regulaciones que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Mantener los instrumentos de seguridad dispuestos por las autoridades. Dar aviso a las autoridades aduaneras en caso de violación de los instrumentos de seguridad o extravío de bultos almacenados. Entregar las mercancías incautadas o que hayan pasado a ser propiedad del fisco, ¿verdad? Entregar las mercancías que se encuentre bajo su custodia cuando el agente aduanero que tramite el autodespacho les presente la declaración en la que conste el pago de las obligaciones tributarias. Presentar en medios magnéticos y con la periodicidad que se ordene la información relativa a las mercancías que hubiesen sido causando abandono por parte del fisco. Este pues sería con respecto al título 1. En el título 2 habla de las declaraciones y pagos de gravamen. La vez pasada en la clase nos decían es que hasta la cantidad que se va a pagar ya está normado. Claro que sí, eso ya está normado y lo vamos a ver aquí. Ya ahí vamos a entrar a ver estas cosas y cuánto se debe pagar. Dice que los agentes aduaneros, en nombre de sus representados, deben de presentar ante la autoridad aduanera la declaración de importación o de exportación. Ok, dice también que la declaración indicada en el artículo anterior se hará en el formato correspondiente. O sea, para todo, ¿verdad? Siempre hay un formato. Para precisión en las declaraciones, si quienes deban formularla ignoran las características de las mercancías o su estado físico, se podrá realizar el examen previo de ellas. Los datos contenidos en las declaraciones son definitivos y solo podrán modificarse mediante la rectificación presentada en declaraciones complementarias. O sea que si yo digo que yo traigo 3 perritos en esta maleta o en esta importación o exportación que voy a realizar, eso es lo que va a ir. No es que después me van a aparecer un gato, un conejo, no, es exactamente lo que yo estoy declarando. Pero si acaso necesito hacer alguna modificación, también existen los formatos que los permiten para poderlas realizar de manera legal. Continuando, ¿verdad? Porque ustedes saben que no nos vamos a detener solamente a leer todo, porque ya pues ya esto ya va a ser trabajo de ustedes para en casa. También tenemos, dice que en el caso de las exportaciones, hay que tener facturas, documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias, o sea, pues que hubo revisión o que se cumplieron los pagos correspondientes. Los pagos son obligatorios, ¿verdad? Los importadores de mercancía deberán cumplir sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente ley su reglamento y además normas aplicables con las siguientes disposiciones. Toda ley tiene su reglamento y también se debe de llevar a cabo. Llevar un sistema de control de inventario registrado en contabilidad que permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras. Ya esto ya lo hace la empresa, ¿verdad? Si por ejemplo yo tengo una empresa de tabaco y ellos hacen exportaciones de los tabacos ya finalizados, entonces ellos tienen un área especial de exportación de estas mercancías y un gerente que se encarga de ver eso. Como también tienen otra área donde se encargan de las importaciones. Entonces llevan, por decirlo así, en libros separados las importaciones y en las exportaciones. También solicitar y obtener la información, documentación, otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen, procedencia de las mercancías, con el objeto de aplicar las correspondientes preferencias arancelarias, dependiendo, ¿verdad?, de lo que vayan a importar, así va a ser el cobro.
entregar al agente aduanero que promueve el despacho de las mercancías un manifiesto por escrito y bajo promesa de ley con los elementos que en los términos de legislación correspondiente permita determinar el valor aduanero de las mercancías. O sea, todo esto va bajo un término legal. Todo lo que entra al país y el que se encargue de tramitar esto en aduana, igual todo esto es bajo cuestiones legales, ¿verdad? Presentan un poder para poder hacer y ejercer en nombre de la empresa. Dice, los pasajeros internacionales al ingresar al país llenarán una declaración para la importación de sus equipajes. El formulario correspondiente deberá ser facilitado al pasajero por la línea aérea. Los que han viajado fuera del país, no sé si han vivido alguna experiencia similar donde tengan que hacer declaraciones por escrito de lo que traen, ¿verdad? O de lo que va a salir al país. ¿Quién ha salido del país por acá? Que me cuente un poquito. ¿Cómo ha sido ese trámite? ¿Ninguno ha salido del país? Sí, por ejemplo, lo que hacen las líneas aéreas es darte, pues, en determinado momento del vuelo te dan un documentito pequeñito, una hojita chiquitita en el que tenés que llenar tus datos personales, el número de tu pasaporte y detallar qué es lo que llevas como a modo de declaración, mayores de $2,000 o cosas así. Si solo equipaje, hay pues lo que se pueda considerar como equipaje. Y algo muy importante que a veces las personas no saben, tenés que declarar el dinero. Si llevas más de $10,000, es obligatoriamente por ley que tenés que declararlo. Pero bueno, no sé quién puede llevar más de $10,000, sinceramente. Eso sí no me ha pasado. Exacto. Está muy difícil, ¿verdad? Que nos pase eso. Pero bueno, gracias por la participación. Así es, correcto, exactamente como dice Marilu, en algún momento nos van a dar que llenemos esa información de todo, ¿verdad? Porque si no, pues cuando te agarren allá afuera y te vean algo que no declaras, pues te lo van a quitar, obviamente. Excelente. Otra cosa, Sí. profe, también cuando, por ejemplo, pues llenas ese documento, lo entregas en aduana, cuando va llegando, siempre hay un sistema, por ejemplo, aquí en el aeropuerto, está el sistema aleatorio que es el bendito semáforo rojo-verde. Entonces, que igual, aunque vos digas que no tenés nada que declarar mayor a tu equipaje, cosas así, podés estar sujeto a cualquier revisión. Te pasan a ese semáforo, tocas el botón, si te sale rojo, vas a revisión, si te sale verde, pues ellos de buena fe, porque esa es la parte de la buena fe, asumen que lo que estás declarando es lo correcto y te dejan salir. Aunque a veces también te pueden decir, aunque haya salido verde, si miraron algo que sospechoso o algo así, o simplemente pues porque hacen sus revisiones aleatorias, también te pueden derivar a la parte roja, que tenés que abrir tu equipaje y pues demostrar, pues verificar una pequeña verificación de que realmente no llevas ningún documento o cosa pues que está fuera de lugar, por así decir. Comprobar nada más. Comprobar, correcto, excelente, Marilu, perfecto. Pues esto siempre se hace, ¿verdad? Y pues cuando nos toque salir del país ya sabemos que vamos a llenar eso y que hay que poner lo que realmente llevamos, ¿verdad? Todo como lo explicó Marilu, así es. Ok, entonces también dice de que cuando las mercancías ingresen al país o sean enviadas al extranjero por vía postal, quedará al cuidado del Servicio Postal de Nicaragua, pero bajo vigilancia y control de las autoridades aduaneras. Para ello deberá abrir los bultos postales, presentar declaración simplificada, recibir el pago de las obligaciones, entregar a los interesados las mercancías, poner a la disposición de las autoridades aduaneras las mercancías de procedencia extranjera, proporcionar los datos y exhibir los documentos que requieran las autoridades, informar por medios magnéticos a las autoridades aduaneras de los bultos y envíos de postales. También corresponde a Correos de Nicaragua por conducto de agente aduanero determinar las obligaciones arancelarias, tributarias y no tributarias relativas a las importaciones y exportaciones cuando se realicen por vía postal. Esto en caso de que ocupéis la vía postal. Ok. También vamos a ver un poco acá en el capítulo 2 de la selectividad en la revisión de los documentos y mercancías. Entonces, junto con la documentación señalada anteriormente, que se refiere a accionará el mecanismo de selección aleatoria que determine si debe o no practicarse el reconocimiento de las mercancías. En caso de que se tenga que practicar, ¿verdad? Se realizará en el propio recinto aduanero en un plazo no mayor a 3 días.
En caso de que no haya necesidad, las mercancías se pondrán a la libre disposición de los interesados. En todo caso, la autoridad aduanera conserva sus facultades de comprobación mediante las auditorías en el domicilio de los usuarios contemplados en el numeral. Ok, entonces ya vieron qué interesante. Sí, ok, yo llevo un lapicero y un corrector. Ok, eso lleva, pase tranquilo, pero no, ahora yo quiero ver que realmente lleva eso. Lo miro aquí y se puede ir. Pero si no me revisaron en ese momento, me voy a mi casa y dicen, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a revisarlo. Entonces te pueden hacer un llamado para revisar si realmente está ingresando al país lo que dijiste que iba a ingresar. Ok. La presentación de las mercancías ante el módulo de selección a la actora que no vaya acompañada con la declaración y sus anexos correspondientes se considerará, ay, se me traba la lengua, qué barbaridad. Se considerará como presunción de defraudación y contrabando aduanero. Ya, si no reportas algo que traes, eso se va a considerar de ese facto contrabando. Todo se debe de reportar y como uno camina limpio, ¿verdad? Uno reporta todo lo que trae. Ok, se procederá al retorno de las mercancías al extranjero que estén en depósito ante la aduana antes de ser activado el mecanismo de selección electoral, exceptuando los siguientes casos. Cuando se trate de mercancía de importación prohibida, o sea, entró droga, no voy a regresar la droga al país, esa queda incautada, ¿verdad? Cuando se trate de armas o sustancias nocivas para la salud, venía un paquete de Antrax, lo voy a regresar, no, eso queda totalmente resguardado, ¿verdad? Y será destruido. Cuando el interesado tenga obligaciones arancelarias, tributarias o no tributarias pendientes de cumplimiento, no he pagado, entonces lo regreso, no he pagado, ahí se queda resguardado hasta que se cumpla el tiempo que nos da la ley para poder hacer esto y entonces poder ser entregado. En el capítulo 3 habla del reconocimiento de la mercancía. Mediante el reconocimiento, la autoridad aduanera examinará las mercancías o sus muestras a fin de tener elementos que le ayuden a precisar la veracidad de lo declarado. Referente a los conceptos siguientes: descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las citadas mercancías, unidades de medida o peso señaladas, otros datos de identificación de las mercancías. El cumplimiento no limita las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras respecto a las mercancías importadas o exportadas. Cuando el reconocimiento aduanero se requiere efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radioactivas, peligrosas o que requieran de instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, los importadores o exportadores deberán tomarlas previamente y entregarlas a la gente. O sea, en caso de que vengan, por ejemplo, materiales, no sé, que estén haciendo un estudio o que tengan reactivos químicos, entonces estos deben de ser presentados a la autoridad de antes, ¿verdad? Para que se pueda hacer su respectiva revisión en un campo que lo permita para no poner en riesgo a las demás personas. Bueno, esto obviamente va a hacer que haya un mayor gasto, por decirlo así, en lo que sería la revisión, y entonces se determinan las obligaciones tributarias. Bueno, las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por 6 meses las inscripciones en el registro a que se refiere en este artículo cuando el ejercicio de sus facultades de comprobación detecten irregularidades entre lo declarado y las mercancías. Ok, pues declaro una cosa y me salís con otra, van a ver multas equivalentes del 10 al 25% del valor comercial de las mercancías que se hubiera importado a territorio nacional. Esta será declarada en los mismos términos en la que se detectó alguna irregularidad, ¿verdad? Te van a multar, pues, si no declaras lo que realmente trae. Los importadores, exportadores y agentes aduaneros podrán consultar a las autoridades aduaneras para conocer la clasificación arancelaria de las mercancías que pretendan exportar, anexando en su caso muestras, catálogos y demás elementos que permitan identificar la mercancía. También podrán efectuar estas consultas previo a la operación que pretendan realizar cuando consideren que las mercancías se pueden clasificar en más de una posición arancelaria. En este caso, la consulta podrá ser presentada directamente por los interesados.
También veamos, dice, para evaluar las consultas, ¿a qué se refiere el artículo anterior? Las autoridades nacionales podrán apoyarse en la resolución de un tribunal nacional integrado conforme al establecido en el Cauca. Ok, eso lo vamos a ver el siguiente día de clase. A ver, también veamos un poco más. De las responsabilidades, dice, son responsables y fiadores solidarios de pago de las obligaciones arancelarias y tributarias que se genere con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional. Lo siguiente: agentes aduaneros autorizados, propietarios y empresas de transporte, pilotos, capitanes, conductores, los que enajenen las mercancías, materias de importación o exportación en los casos que se establezca subrogación por las obligaciones causadas por las citadas mercancías, y el propietario, ¿verdad? La tenencia, transporte o manejo de las mercancías de procedencias extranjeras deberá ampararse en todo tiempo con cualquiera de los siguientes documentos: los aduaneros que acrediten la importación apegada a derecho, factura comercial de venta, permisos, certificados y licencias, y la tenencia legal, transporte o manejo de artículos de uso personal. Bueno, esto vean, la tenencia legal, transporte o manejo de artículos de uso personal no necesita acreditarse con los documentos citados. O sea, todos los documentos anteriores no necesitas cuando sean cosas de uso personal. Creo que a eso le dicen una maleta de mano, ¿verdad? Que podés llevarla. A ver, también los agentes aduaneros no serán responsables en los siguientes casos: cuando se trate del pago de las diferencias de contribuciones, derechos, antidoping, cuotas, multas o recargos. Estos solamente van a ser responsables los dueños de las mercancías. Correcto, ¿verdad? Veamos de los agentes aduaneros, para el que le quiera trabajar en este rollo. Los agentes aduaneros, ya sean personas naturales o jurídicas, serán los representantes legales de los importadores y exportadores para todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del autodespacho de mercancías en las que actúen, siempre que se desarrolle dentro del recinto aduanero fiscal o que se trate de acta de incautación de mercancías por las causas previstas en las legislaciones aduaneras. Los importadores y exportadores podrán comunicar a las autoridades aduaneras por medio de aviso que ha cesado dicha representación, siempre que éste se presente dentro de la notificación de acta. Solo pueden ejercer de agente aduanero y obtener licencia los que cumplan los siguientes requisitos. Eso pues ya sería una pregunta importante, ¿verdad? Ser ciudadano nicaragüense y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso como estafa, defraudación, abuso de confianza, falsificación, infidelidad en las custodias de documentos, fraude, ni haber sufrido la cancelación de su licencia en caso de haber sido con anterioridad agente aduanero. Gozar de buena reputación personal. No ser servidor público ni militar en servicio activo. No tener parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad en línea directa de los administradores de aduana o el director general. Tener título profesional o de técnico superior, lo que no tendrá efecto retroactivo con respecto a las agencias establecidas. Tener experiencia en materia aduanera por más de 3 años. Presentar fotocopia de su cédula RUC. Aprobar el examen técnico que le practiquen las autoridades aduaneras. Cumpliendo los requisitos anteriores, el Ministerio de Finanzas otorgará la licencia en un plazo no mayor a 1 mes. La autorización es personal e intransferible. Serán canceladas las licencias vigentes que fueron autorizadas antes de la entrega en vigencia de la presente ley. O sea que todos los que eran agente aduanero antes de la entrada de esta ley, pues quedaron cancelados, tuvieron que pegarse a esta nueva ley. El agente aduanero o la agencia aduanera deberá cumplir los siguientes para mantenerse operando. Estos son los requisitos para que esa agencia continúe operando. Rendir garantía, como se establece en el artículo 51, ¿verdad?, de esta ley. Proporcionar a las autoridades aduaneras la información estadística de las declaraciones que formulen, grabadas en medio magnético en la forma
y periodicidad que éstas fijen. Mantener una oficina principal en cualquier parte de la República para el manejo de actividades, abriendo oficinas en donde estén situadas las aduanas, en donde las agencias presten su servicio. Cumplir personal y habitualmente de las actividades propias de su función y no suspenderlas en ningún caso. Las autoridades aduaneras podrán autorizar la suspensión voluntaria de actividades de un agente aduanero previa solicitud que esté presente por escrito. El agente aduanero podrá reanudar sus actividades en cualquier momento, para lo cual deberá presentar el aviso escrito correspondiente. Dar a conocer a la aduana o aduanas en que actúe los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarlo en los trámites. Se entenderá que el agente aduanero es notificado personalmente cuando la notificación de los actos derivados del reconocimiento aduanero se efectúen cualquiera de sus empleados. O sea, que si trabajas para X empresa y te notifican algo, se da por un hecho que esa empresa sabe lo que está pasando, aunque vos no se lo digas, ¿verdad? Si vos sos mal trabajador y no comunicas lo que te comunicaron, pues el afectado va a ser la empresa. Realizar los actos que le corresponden de conformidad a la presente ley, contar con equipo necesario para promover el despacho electrónico. A ver, levanta la manito. Sí, Rafael. Profe, tengo una duda. Sí. Bueno, en el texto que estábamos leyendo ahorita se mencionan pues varias obligaciones de la gente o la agencia aduanera para poder seguir operando. Sí. Como decía, la rendición de garantías, suministro de información. Bueno, mi duda es si estas obligaciones funcionan como requisitos administrativos permanentes o también podrían como considerarse como un mecanismo de control y fiscalización. De hecho, si te fijas, es ambos, porque tenés la ley que te obliga y te dice qué vas a hacer, cuáles son los requisitos para que vos puedas trabajar como un agente aduanero, como una empresa que se encarga de esto, y a la vez que te está diciendo, bueno, vas a cumplir estos requisitos porque la ley lo manda. Al cumplirlos, tenés un agente fiscalizador, hay alguien que te está viendo que vos los estés cumpliendo, entonces ambos, te fiscaliza que lo cumplas y a la vez te obliga. De hecho, casi siempre, si ustedes se fijan, todas las leyes que hemos visto actúan de esa manera, porque te dice, bueno, puedes traer este producto si trae un sello. Entonces vos cumplís y le pones tu sello, y a la hora que pasa por aduana, revisan, sí, si trae el sello. Entonces te obliga al cumplimiento y a la vez te está fiscalizando que vos lo estés cumpliendo. Entonces ambos, te obliga y te permite, te actúa como fiscalizador del cumplimiento de esta ley. Si no lo cumplís, pues obviamente no te van a dejar pasar los productos. Entonces sí, ambos. Gracias por la aclaración, profe. Correcto, y eso es importante, ¿verdad? Que estemos siempre conscientes y si ustedes se fijan, muchachos, esto es a nivel de todo el ámbito legal, porque en cualquier materia legal te dice que si no cumplís la ley, vas a incurrir en un delito. Ok, no cumplo la ley, pero a la vez me pone a alguien superior que está viendo que se esté cumpliendo, y al momento que vos estás cumpliendo la ley, alguien te está supervisando que realmente la estés cumpliendo. No vayamos largo, tránsito. Te dice que debes de andar a 50, ¿verdad? Ya está el decreto, vamos a andar a 50, está la norma, ok. Pero siempre me pone a la gente de tránsito para ver que yo estoy cumpliendo. Entonces, esto siempre va a ser así de la mano. Nos ponen la norma para que la cumplamos y a la vez nos pone un agente o alguien que esté viendo que se esté cumpliendo. Ok, excelente comentario y participación, Juancito. Juan, es verdad. A ver, no estoy mal. Sí, sí, Rafael, Juan Rafael. Perfecto. Ok. Del Cauca vamos a hablar, no se preocupen. Continuemos. Ok, para que un agente aduanera pueda constituirse como una persona jurídica, deberá cumplir los siguientes requisitos: constituir una sociedad mercantil
rendir una garantía no menor a 10.000 ni mayor a 50.000 córdobas. Ok, esa es la garantía. O su equivalente en moneda. Ok, un monto exacto. La sociedad dedicada a agencia aduanera será civilmente responsable por los delitos que cometan sus funcionarios o empleados, tanto en materia civil como criminal en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando estos funcionarios o empleados estén acreditados ante la DGA, ¿verdad? Ok. Ok, entonces vemos que aquí nos ponen más, requisitos para poder actuar como un agente aduanero. Y las obligaciones, ¿verdad?, que tiene este agente: actuar siempre en su carácter de agente aduanero en los trámites, emitir dictamen técnico cuando lo solicita la autoridad aduanera, no endosar los documentos que estén a su favor o a su nombre sin autorización expresa y por escrito de quien lo otorga, declarar el nombre, domicilio, destinatario del remitente de las mercancías, número RUC del importador y el propio, la naturaleza y características de las mercancías, formar un archivo con copia de cada una de las declaraciones tramitadas, copia de la factura comercial, conocimientos de embarque o guía aérea, documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones, comprobación del origen, manifestación de la ley, documento que conste la garantía a que se refiere en los artículos anteriores, documento que compruebe el mandato que le hubiere conferido para finalizar el despacho de mercancía, la solvencia fiscal, ¿verdad? Los documentos, todo esto es documentación. Y todo esto debe de presentarlo el agente aduanero. Y dice que también van a tener derechos. ¿Cuáles son? Realizar las funciones para lo cual está autorizado, cobrar honorarios por sus servicios, designar gestores, suspender voluntariamente sus actividades y formar sociedades, pero en caso de que ya quiera ser una persona jurídica. De las infracciones y suspensiones de los agentes, ¿cuándo los van a suspender? ¿Verdad? No van a poder seguir. Bueno, cuando se encontraren sujetos a un procedimiento penal, dejar de cumplir lo mandado, intervenir en algún despacho aduanero sin autorización, estar sujeto a un proceso de cancelación de licencia, asumir los cargos, ¿verdad?, que se refiere la ley en caso de que, esto se refiere en caso de que esté pasando un proceso judicial. También dice que no procederá a la suspensión, a que se refiere si el monto a omisión excede el 55% de las obligaciones. Declarar con exactitud. Y pues ahí habla más que todo de los artículos que habíamos mencionado. ¿Cuándo será cancelada la licencia? Pues ya sabemos cuándo manifestar con inexactitud algunos datos. Siempre hay que, seas agente aduanero o simplemente un mortal que va de viaje, tenés que declarar qué es lo que traes. Y esta ley, muchachos, esto es de lo que habla después de las facultades de las autoridades de las aduanas. ¿Cuáles son sus facultades? Establecer o suprimir aduanas, suspender previo acuerdo superior los servicios de oficinas aduaneras, autorizar previo acuerdo superior que el despacho de mercancías puede hacerse conjuntamente con las oficinas aduaneras de otros países. Señalar la suscripción territorial de las aduanas. Y más, ¿verdad?, que nos deja aquí, que necesito que ustedes por favor lo chequeen. Las infracciones y sanciones. Tengo otras leyes que mostrarles, así que vamos a dar hasta aquí esta. Hay un trabajo que tienen que presentar. También habla de los recursos aduaneros. Como siempre vamos a leer, analizar esta ley y vamos a presentar el siguiente día de clase. Ya está habilitado en el espacio. Lean la ley, la analizan y sacan 10 preguntas con sus respuestas de esta ley. Es un trabajo individual. Si las preguntas se parecen, pues está bien, pero no tienen que ser necesariamente las mismas, porque es un trabajo individual. Entonces, esta es la ley 265.
les voy a presentar, denme chance, el trabajo que van a hacer con esta ley. Se observa la pantalla. Sí, profe. Ok, Marilu, gracias. Entonces, vamos a hacer un trabajo con un valor de 10 puntos, es individual, vamos a analizar la ley 265, vamos a hacer 10 preguntas con sus respectivas respuestas de lo más importante, de lo que ustedes digan. Ve, esto puede ser una pregunta de examen, esto es una pregunta que me va a servir toda la vida. Y eso lo vamos a hacer en un formato Word, lo subimos al espacio habilitado y lo llevamos el siguiente día impreso. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar esas preguntas con sus respuestas y si yo les hago una pregunta a ustedes serán de las mismas preguntas que ustedes lleven. O sea, yo no las voy a llevar, ustedes las llevan. Ustedes me entregan, entonces este es mi trabajo, a ver, enséñenme sus preguntas, qué dice la pregunta tal y ustedes obviamente van a tener la respuesta porque es la que ustedes están realizando. Ok, ese tendrá un valor de 10 puntos para que comencemos a acumular para nuestro siguiente segundo parcial. ¿Estamos claros con ese trabajo? Los deditos ahí arriba, tap, tap, la pantalla. Claro, claro. Ok, excelente, excelente. Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar. Vean, chicos, a partir de este momento, si no suben en tiempo y forma el trabajo, pues ya no vamos a habilitar espacio porque hay gente que realmente lo sube en tiempo y forma y hay gente que no, y esa gente que lo sube en tiempo y forma igual trabaja, igual tiene cuestiones hogareñas, igual tiene trabajo, igual tiene dificultades y lo logra subir en tiempo y forma. Entonces, todos deberíamos de poder subirlo en tiempo y forma. Queda habilitado el día de hoy, cierra el día sábado a las 7 de la mañana. Tienen 8 días completitos para subir este trabajo. Ya si no lo suben, pues ya no vamos a habilitar nuevamente ese espacio, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Para que después pues no me digan que no los advertí. Hay una ley que necesito que veamos, que es complementar y viene a ratificar esta ley 265, es la 421. Ley de valoración aduanera y reforma a la ley 265, ley que establece el autodespacho para la importación, exportaciones y otros regímenes. No deroga la ley 265, sino que la complementa. ¿Cómo? Bueno, porque tenemos de que que existe la Organización Mundial de Comercio, OMC, que ya esto ya ustedes ya lo tienen que ir dominando, yo ya les preparé la clase de esto, lo vamos a ver el próximo día. Y entonces viene a ratificar la 265 en base a la Organización Mundial de Comercio. Esta ley, por favor, la leen, prácticamente lo mismo, pero habla más de lo que son convenios internacionales. Tenemos el CAUCA, Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, los momentos de la importación, y nos viene hablando cada uno de estos. No nos vamos a detener a leerla, pero sí algo que les preparé es para que ustedes queden claros. A ver, me da miedo cerrar esto y que se me vaya la pantalla. ¿Cómo es esto? A ver, acá. Les preparé una clase que los va a aclarar un poquito acerca de cuál es la diferencia entre la 421 y la 265. No deroga, solamente complementa. Eso es algo importante que deben manejar. Ok. Entonces, diferencia entre la 421 y la 265, análisis comparativo de legislación aduanera. La ley 265, ¿qué hace? Ok, dice, ley que establece el autodespacho para la importación, exportación y otros regímenes en el año 1998. Su objetivo, simplificar trámites aduaneros mediante el autodespacho. ¿Cuál fue el enfoque? Procedimientos administrativos para importadores y exportadores. La 421, ley de valoración aduanera y de reforma, la 265, fue en el año 2002.
Su objetivo, ajustar la normativa nacional a los estándares de la OMS. ¿Ya vieron? Este es el objetivo de la 421. No es que está derogando, sino que lo ajusta a estándares internacionales. ¿Ok? El enfoque, métodos de valoración aduanera y reforma de la ley 265. ¿Cuáles son las diferencias clave? La 265 centrada en autodespacho y simplificación de trámites. Y la 421 introduce valoración aduanera conforme a la OMC y la reforma esta. La 265, procedimientos administrativos, la 421, aspectos técnicos de valoración y armonización internacional. Ambas leyes están en el aula virtual, necesito que por favor lean la 421. La 465 fue la base para agilizar trámites, mientras que la 421 modernizó el sistema alineándolo con estándares internacionales. Entonces, en conclusión, esta es la importancia de que manejemos ambas leyes, porque en la 265 agiliza los trámites y te crea la base para la 421 que modernizó el sistema para que éste pueda estar en ámbitos internacionales. ¿Ok? Preguntas, comentarios, dudas con respecto a esto. Ay, se está presentando. Ven la pantalla, chicos. Sí, ¿verdad? Sí, ok. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos la 265, que es la que acabamos de ver, ¿verdad? La que nos dejó la base y con la que también trabajamos actualmente porque nada de esto se deroga. Y la 421, que lo que hizo fue estandarizarla a normativas internacionales. Esa también ya la tenemos en nuestra aula virtual. Igual yo le voy a pasar todo al finalizar la clase. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. No, ¿verdad? Está claro, sí, de qué se trata esta, la diferencia entre la 421 y la 265. Entonces, la 265 creó la base, ¿verdad? Y después, la 421, que la reforma lo que hace es aspectos técnicos y valoración, armonización internacional. Pero no es que no esté trabajando la 265, como no, es solamente como que ratifica para cuestiones internacionales. Por eso es que ustedes deben de leer ambas. El trabajo es en base a la 265, pero tienen que manejar y leer, ¿verdad? ¿Qué dice la 421? Ok, perfecto. Entonces, esta pequeña diferencia yo se las mando al grupo de WhatsApp. Recuerden que estamos solo en lo que es el ámbito nacional, ¿verdad? Leyes del ámbito nacional, marco jurídico nacional de Nicaragua. Veamos la 734, Ley de Almacenes Generales de Depósito. Esto es importante también que lo manejemos, como decía aquella compañerita, que dicen que para todo hay precios, sí, para todo, y para eso están las leyes, que son estas que tenemos aquí. La 734, Ley de Almacenes Generales de Depósito. ¿Cuál es el objetivo? Regula la constitución, organización, funcionamiento, supervisión y liquidación de los almacenes generales de depósito como instituciones financieras no bancarias auxiliares de crédito. ¿Ok? ¿Quién ve esto? La Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Tienen a cargo autorizar, supervisar y fiscalizar la constitución y funcionamiento de los almacenes generales de depósito y aplicar los preceptos de esta ley. Las funciones de supervisión y fiscalización la ejercerán a través de la Superintendencia de Bancos, quien podrá delegar estas funciones en los funcionarios y empleados de la superintendencia. Entonces, aquí habla un poco de la terminología, almacenes, consejos, guarda almacén, instituciones financieras,
todo esto, muchachos, va amarrado. Las cuestiones bancarias, fiscalizaciones, el derecho tributario, porque al final pues tienen que cumplirse todo esto. Solicitudes para establecer un almacén. Las personas que tengan la intención de establecer un almacén deberán presentar ante la superintendencia una solicitud que contenga los nombres y apellidos y designación comercial, domicilio, profesión de los que tengan interés, ¿verdad? También nos habla de los requisitos para iniciar operaciones. Habla de acá, para iniciar operaciones, los almacenes constituidos conforme a la presente ley deberán tener su capital social mínimo totalmente pagado en dinero en efectivo, el 80% de este en depósito a la vista en una entidad bancaria. Testimonio de la escritura social, balance general de apertura, certificación de los nombramientos y verificación por parte de la superintendencia de banco. Ok. Y aquí nos da, ¿verdad?, cuáles son los pasos a seguir. Esto, por favor, lo leen para que pues, sepamos que existe. No va a entrar al examen, pero sí es importante de que ustedes sepan que existen, porque esto tiene que ver con los lugares donde almacenamos todo lo que viene de afuera o simplemente que lo vamos a mover a través de aduana. Capital mínimo es el capital social mínimo de un almacén nacional o de un almacén extranjero será de 24 millones de córdobas. Ok, y entonces por favor me le dan una leidita a esto para que sepan, ¿verdad?, que existe y que es la ley 734, eso no entra a examen. Ok, eso es un plus que ustedes deben de manejar, que existe la ley de almacenes generales de depósito. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Tudo bem. Excelente, perfecto, perfecto. Entonces vimos la 265, la 421 y la diferencia entre ambas. Y tenemos este plus que es la ley de almacenes generales de depósito. También les queda, ¿verdad?, el trabajo que ustedes van a realizar. Bueno, por favor lean con respecto al Cauca y Recauca. Esa clase ya la tengo lista, se la voy a compartir. Pero es bueno que ustedes, ¿verdad?, vayan a dar una leidita. Les voy a ir adelantando ya que tenemos un poquito de tiempo acerca de los principales organismos claves del comercio internacional, que esto también tenemos que manejarlo. Está atento que lo desarrollemos en la siguiente clase. Entonces tenemos la Organización Mundial del Comercio. Voy a dejarle el micrófono activado para de que por cita le ponga silencio. Bernardo. Silenciar el micrófono. Aquí ya lo silencié. Perfecto. Ok, continuemos entonces. Veamos, organismos claves del comercio internacional. Tenemos la Organización Mundial del Comercio. Recuerden que la mencionamos. ¿Quién menciona eso? Y que vino a ratificarlo en una ley. ¿Qué ley? Tocamos La 421. Exacto. Eso. Perfecto. Entonces, en base a eso, tenemos que estudiar entonces qué es la Organización Mundial del Comercio. Es la única organización internacional que se preocupa de las normas que se rigen en el comercio entre los países. Este se fundamenta en los acuerdos que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de países que participan en el comercio mundial, los cuales son ratificados por sus respectivos parlamentos. Los objetivos es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores, los importadores a llevar adelante sus actividades. Entonces tiene su sede en Ginebra, Suiza, creada por negociaciones de la Ronda de Uruguay, establecida el 1 de enero y tenemos 153 países miembros. Las funciones: administrar los acuerdos comerciales,
es foro para negociaciones comerciales, trata de resolver las diferencias comerciales, supervisa las políticas comerciales, proporciona asistencias técnicas, coopera con otras organizaciones internacionales. Antecedentes, tenemos el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduanero y Comercio. Esto es importante. Tengo una clase preparada, igual que la vamos a ver el siguiente día, solo de esto. Pero para que ya vayan viendo por dónde viene el asunto y ustedes vayan investigando, ¿verdad? El GATT, Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, estableció durante casi 50 años las reglas aplicables acerca del comercio internacional. Dice que fue durante esos años un acuerdo provisional y crearon las bases para crear lo que sería el Banco Mundial y el FMI. Entonces la OMC sustituyó al GATT como organización internacional, pero el acuerdo permanece. Es como la ley que hablamos ahorita. La OMS sustituyó al GATT, pero el acuerdo permanece, ¿ok? No es de que ya no existe o que ya no se tome en cuenta, no. Lo que hacen es como ratificar lo que ya existe, darle mayor importancia, ¿sí? Sí, Marilu. Sí, de hecho en la ley 421 que se habla de la valoración de aduana, es exactamente dice sobre el artículo 7 del Acuerdo General, que es el artículo del GATT, que habla de cómo deben de ser la forma de valorar las mercancías. Hay un procedimiento, hay métodos diferentes, hay 5 métodos diferentes para poder aplicarlo, lo que es el valor realmente pagado por pagar, un valor de similitud, los valores por lista, o sea, dependiendo del tipo de mercancías o las transacciones que se están haciendo es diferente. Entonces, la ley 421 es específicamente la aplicación sobre sobre solamente el artículo 7 del GATT, sobre lo que es valoración en aduana, es decir, cuáles son los valores que se le van a agregar ante el valor en aduana sobre la base imponible de lo que se tiene que pagar impuestos. Es decir, si yo compro un vehículo, por ejemplo, en fuera, ¿verdad? Y lo voy a traer, eso trae su valor, pero aparte del valor del bien como tal, hay que agregarle otros valores que son de ajustes que le llaman el flete, un seguro y XY. Y después de haberle agregado todo eso, hasta ese momento se le puede aplicar lo que es las tasas o los aranceles correspondientes. Entonces, la ley 421 habla específicamente de eso, de cómo vamos a hacer para valorar la mercancía. Perfecto, excelente, así es, excelente, qué rápida está Marilu, ya. Te felicito, Marilu, excelente. Ok, entonces vamos a leer la 421 para hacer el comparativo con la O65. Excelente, Marilu, perfecto tu aporte. Muchísimas gracias. Ok, entonces, como nos dice Marilu, así es. Más que todo se trata de que la ley se ajuste a estos tratados internacionales y se apliquen valores y por decirlo así, cobros que al final lo podamos convertir acá en Nicaragua en lo que sería la tasa que se va a cobrar al final, ya con todos los impuestos agregados, ¿verdad? Excelente. A ver, el GATT, la diferencia entre el GATT y la OMS. Dice que tuvo un carácter provisional y el OMS es un carácter estable. No fue ratificado por el Parlamento y es ratificado por el Parlamento miembro. Se ocupa del comercio de mercancías. La otra abarca, además del servicio y la propiedad intelectual. Y el GATT tenía partes contratantes. La OMS tiene miembros. Y el sistema de solución de diferencias de la OMS es más rápido y automático. Este va a tener principios. Y también acuerdos que administran la OMS, como son agricultura, textiles, vestidos, servicios, telecomunicaciones, contratación pública, normas industriales, reglamentos sobre sanidad y propiedades intelectuales. ¿Cuáles son los principios? Dice que la nación más favorecida, igual trato para todos los demás. O sea, va a ser un trato parejo para todos.
también los tratados de libre comercio que se apliquen únicamente al país o países con quienes se ha firmado, discriminando a los productores de terceros países. Entonces, no vamos a tener naciones favorecidas, sino de que todo tiene que ser parejo para todos. Un trato, igual trato para los productos nacionales y extranjeros. Un comercio más libre. Previsibilidad mediante consolidación y transparencia. Y fomento de una competencia leal. Esos son los fines que persigue este organismo. Entonces, ustedes, chicos, van buscando un poco para saber de qué se trata esto de la OMS, que lo vamos a ver el siguiente día junto con otros, ¿verdad? Solamente como para ir adelantando. Entonces, el día de hoy ya logramos avanzar bastante. Vamos a guardar esto para que continúe así, saber a dónde nos quedamos y así continuar el próximo día de clase. Entonces tenemos bastante trabajo por hacer. El trabajo que se sube con valor de 10 puntos, leer la 421 para encontrar esas diferencias. Eso, ¿verdad? Lo platicamos el siguiente día en clase. ¿Y qué más? ¿Qué más habíamos dicho? Había otra cosa. Vamos a investigar sobre el Cauca y el Recauca, ¿verdad? Todos esos temas los ampliamos el próximo sábado. ¿Ustedes tienen presencial el próximo sábado, muchachos? Así es. Ok, excelente. Entonces nos veríamos el próximo sábado. Ya con las caritas, ya yo les hago la presentación de las clases que llevo preparadas y después nos quedamos conversando lo que ustedes lograron estudiar, ¿verdad? En estos 8 días que tendrían a favor. A ver, mis niños, chicos, preguntas, comentarios, las principales noticias internacionales que vivimos. Pues sí, vamos a pasar a asistencia antes de hacer el cierre. María Luisa. Presente. Correcto. Presente. Juan Rafael. Presente. Correcto. Jennifer. Aquí, profe. Perfecto, Jennifer. Bernardo. Bernardo me sale 2 veces. Aquí está, en una ya está. Bernardo. Ok, debe ser que como silencié el micrófono, vamos a cancelar. A ver, dice, ¿quieres cancelar? Ok, perfecto, Bernardo, disculpa a mí que te había silenciado porque se ve que lo tenías encendido y se escuchaba mucha interferencia. Estás presente, Bernardo. Yaskari Pais. Presente. Correcto. Yanis. Presente. Ok. Lisbeth. Presente. Ok. Isaac. Presente. Ok. ¿A quién lo mencioné? Yanis Pérez Gaitán. ¿Se encuentra? Sí, profe. Mi llamada. Ok, perfecto, Yanis. Entonces, ok. Hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Si no hay preguntas, comentarios, nos veríamos en el siguiente día de clase presencial. Vayan preparados, chicos, preparen el trabajo que les dejo, lean, analicen, lean, dediquen un tiempito para leer, para que podamos enriquecernos el próximo día de clase. Yo aprendo de ustedes también bastante. Hay gente aquí que maneja mucho estos temas.